Hello Bookiters, bienvenidos otra vez al canal. Como habréis visto por el título, os traigo un vídeo en el que os voy a hacer unas recomendaciones. Ayer fue el día del libro, cuando vosotros estáis viendo esto, ayer fue el día del libro, lo estoy grabando al día siguiente porque, como os había comentado, bueno, Semana Santa complicada, niños en casa y caos. Entonces he aprovechado un día que los niños están entretenidos para ponerme a grabar todo. Y eso significa que el vídeo que tenía que salir ayer por el día del libro sale hoy, día después. Así que, como habréis visto por el título, hoy os vengo a traer recomendaciones. Y os traigo libros de los que ya no se habla tanto, libros que leí yo hace mucho tiempo y, sobre todo, más que libros que no se habla tanto, quería hablaros también de libros que me marcaron a mí cuando yo empezaba a leer. Porque sí, porque el día del libro es precioso, que te regalen un libro, que te regalen una rosa, todo eso es precioso, pero es más bonito ser lector. O sea, me refiero, no es el hecho de que te regalen algo, sino el hecho de que tú disfrutes tanto de la lectura. Y como parte de ese mensaje, tanto de disfrutar de la lectura, os vengo a enseñar libros que a mí me hicieron enamorarme de la lectura en su momento, me engancharon como ninguno, me parece que tiene unas premisas, algunos muy interesantes y bueno, pues vamos a ello. Uno de los primeros libros que os quiero enseñar es un libro que yo quise leer por su estética, porque todo el mundo lo estaba leyendo y sobre todo porque la portada del último libro me encantaba. No lo vamos a negar. Pero después con la historia me terminó de enganchar a esta saga. Y os estoy hablando de La profecía del cuervo de Raven Boys de Maggie Stiefvater Butter. En concreto, el primero, La profecía del cuervo. Este libro nos cuenta la historia de una chica que se llama Blue, que vive en una familia como de brujas, en un pueblito. Y el caso es que esta chica tiene como una especie de profecía. Iba a decir una maldición, pero no, es una profecía. Y la profecía dice: matarás a tu amor verdadero. Os voy a leer la sinopsis porque es muy interesante. Blue, que es la chica, no sabe cuántas veces le han dicho esto. Pero como no cree en el amor verdadero, nunca lo ha considerado un problema. Todo empieza a cambiar la noche de San Marcos. Que por cierto, San Marcos es mañana, para los que estáis viendo esto. Blue, la única de su familia que no tiene facultades adivinatorias, acompaña a su tía al viejo cementerio para ver desfilar los espíritus de los que morirán en los próximos 12 meses. Y ve a uno de esos espíritus, un chico vestido con el inconfundible uniforme de la Academia Aglionby, un jersey con un cuervo bordado. Eso solo puede significar dos cosas: o es su amor verdadero o lo va a matar. Y claro, está la profecía que dice matarás a tu amor verdadero, por lo tanto es muy probable que sean las dos cosas a la vez. Tengo que decir que este libro es una maravilla, tiene un found family o una familia encontrada, mejor dicho, que ya sabéis que no quiero decir todo en inglés, pero bueno, tiene una familia encontrada preciosa, me parece una maravilla. Nos cuenta la historia de, ¿cómo se llaman? A ver, Blue, Ronan, lo diré, Adam, y no me va a salir, Richard Gansey. Sí, Richard Gansey III. Son los 4 amigos que se van a unir y que van a empezar a buscar, algo había con la tumba de un rey, no recuerdo muy bien, que tenían que buscar, y las líneas leí, pero es una forma de contarlo tan mágica, y partimos de esa profecía en la que nos habla de que Blue va a matar a su amor verdadero y de que lo ha visto su fantasma cruzar en la noche de San Marcos, que me parece una historia preciosa y mágica y muy recomendable si os gusta una narrativa un poco más poética al estilo de Tahereh Mafi. Lo mismo si es al revés, si ya habéis leído a Maggie Stiefvater Butter y no habéis leído a Tahereh Mafi, os recomiendo a Tahereh Mafi. Pero si os gusta una narrativa como muy poética, como muy cuidada y una historia que te engancha desde el primer momento, porque la sinopsis prácticamente es el primer capítulo. O sea, a ver, tiene el prólogo, pero bueno. Capítulo 1. En el Camposanto hacía mucho frío, antes incluso de que llegaran los muertos. Cada año, Blue y su madre, Mora, iban al mismo lugar, y no había año en el que la temperatura no fuese gélida.
Sin embargo, aquel año, sin Mora a su lado, a Blue le pareció que el frío era aún más crudo. Era 25 de abril, la víspera de San Marcos. De hecho, 25 de abril es San Marcos. Pero bueno, para la mayor parte de la gente, el día de San Marcos pasaba sin pena ni gloria. No era festivo en el colegio, no se intercambiaban regalos. En algunas ciudades del País Vasco se intercambian opillas, que se llama. Os pondré una foto por aquí y son en Rentería y en Irún. Y las madrinas regalan opillas a sus ahijados y bueno, eso se celebra el día de San Marcos en algunas ciudades del País Vasco. No había disfraces ni festivales, no había rebajas del día de San Marcos, ni tarjetas de San Marcos en las estanterías de las tiendas, ni especiales televisivos emitidos para la ocasión. Nadie marcaba el 26 de abril en el calendario. De hecho, la mayoría de los vivos ni siquiera sabían que San Marcos tenía un día propio, pero los muertos sí. Y no os voy a contar más, o sea, como podéis ver, encadena ya con lo de el día de San Marcos, pasar los fantasmas y todo eso. Me gustó muchísimo cuando lo leí, me gustó muchísimo cuando avancé en la saga y os la recomiendo un montón. Hay una segunda saga, más o menos en el mismo universo, que todavía no he leído, pero que tengo muchas ganas de ponerme con ella, y es la saga de Ronan. Y bueno, veremos si acabo poniéndome con ella, pero de momento os recomiendo mucho esta. Otro libro que en su momento me tuvo enganchadísima fue Legend de Mary Lou. Este libro hizo que yo decidiese leer todo lo que publicara Mary Lou a partir de ese momento, porque esta distopía me tuvo enganchadísima. Tengo que leer todavía el último libro, que era Rebel, creo que era, porque no lo he leído y tengo que decir que me da un poco de cosa, porque sí quiero saber qué pasó al final, porque es una especie de epílogo. Pero me da miedo cagarla cuando ya para mí es una serie tan top. Os voy a leer la sinopsis y bueno, os hablo un poquito sobre este libro y mi experiencia leyéndolo. Nadie conoce a Day, aunque todos han oído hablar de él. Es el rebelde más buscado de la República. Day es una leyenda. Todos conocen a Jun, desde que pasó su prueba y obtuvo una puntuación perfecta. Jun es una leyenda. Cuando Day y Jun chocan, sus leyendas se hacen pedazos y dejan al descubierto dos personas que se atraen como polos opuestos de un imán. Y bueno, como eso no cuenta mucho, os voy a contar la sinopsis de verdad. ¿Qué dice? La República, situada en lo que en tiempos fue la costa oeste de los Estados Unidos, sostiene una guerra interminable con el país vecino, las colonias. Jun y Day, dos ciudadanos de la República, tienen la misma edad, 15 años, y viven en la misma ciudad, Los Ángeles. Sin embargo, habitan en mundos opuestos. Mientras que Jun es una chica privilegiada, destinada a ocupar un lugar en la élite del país por su condición de niña prodigio, Day vive en la clandestinidad y se dedica a sabotear los manejos de un gobierno que considera corrupto y asesino. No hay ninguna razón para que los caminos de Jun y de Day se crucen, hasta el día en que Matthias, el hermano de Jun, es asesinado, y Day se convierte en el principal sospechoso del crimen. Entonces, Jun y Day emprenden un mortal juego del ratón y el gato, en el que él lucha por la supervivencia de su familia mientras ella busca vengar la muerte de su hermano. Pero tal vez, cuando Jun descubra la siniestra verdad sobre su país y la auténtica razón por la que la han enviado a la caza de Day, todo cambie para los dos. Fue una de las primeras distopías que leí, porque creo que justo antes que esto leí Divergente y después fue como el boom de las distopías. Pero tengo que deciros que la forma de narrar de Mary Lou esta distopía, o sea, no sé cómo Divergente pudo tener tanta fama y este libro tan poca en su momento, y eso que fue uno también bastante hablado, pero a nivel España al menos nadie hablaba de este libro. O sea, era una pasada, no sé cómo llegué yo a él, pero cuando lo leí dije, es increíble, tengo que leer más, tengo que saber más, y me enamoré de esta historia. Tengo que decir que soy blandita para las distopías, porque hubo una temporada en la que mis libros favoritos eran todo distopías. Leí la saga de los feos de Scott Westerfeld, leí Los Juegos del Hambre, leí leí Divergente, que me lo leí entero y lo devoré. O sea, tuve una temporada ahí muy fuerte con las distopías. Después de eso leí también la saga Shatter Me. O sea, las distopías me llegan al corazón, me gustan muchísimo, pero esta distopía en concreto, o sea, yo tendría, si tuviese que posicionarlas, diría Shatter Me y Legend a la par, y justo por debajo, pero siguiéndoles muy de cerca, Los Feos de Scott Westerfeld. Y luego ya Divergente se me cayó mucho, pero bueno, esas.
La Reina Roja. La Reina Roja es una especie de distopía, pero con fantasía y, bueno, es una bestialidad. Es como poner en una coctelera todo lo que me gusta y decir en plan de, venga, bébetelo, porque madre mía, que... Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Legend. Y ya os digo, esta saga posicionó a Mary Lou como una de mis autoras favoritas y las distopías como uno de mis géneros favoritos. Otro libro que es una maravilla y que cuando lo leí no podía soltarlo es La maldición del ganador de Mary Rutkowski. Tengo que decir que no he leído nada más de la autora, pero tengo muchas ganas porque me gustó muchísimo esta trilogía. O sea, no os hacéis una idea, ya empezando por la portada, que me parece una de las portadas más bonitas del mundo. Todas las portadas son más o menos este rollo y tal, pero es que la historia no se queda atrás. O sea, la historia es otra maravilla. Y os he hablado recientemente de él en el canal, pero creo que no os he hablado en profundidad. Así que os voy a leer la sinopsis como en el caso de los dos anteriores y luego os cuento. Conseguir aquello que deseas podría costarte todo lo que amas. Como hija del general de un gran imperio que se deleita en la guerra y en la esclavitud, Kestrel solo tiene dos opciones: unirse al ejército o casarse. Sin embargo, todo su mundo da un giro radical cuando la chica encuentra un esclavo cuyos ojos parecen desafiar al mundo entero y, siguiendo su instinto, termina comprándolo por una cantidad ridícula de dinero. Pero el joven guarda un secreto, y Kestrel aprende rápidamente que el precio que ha pagado por otro ser humano es mucho más alto de lo que podría haber imaginado. Que ganar aquello que quieres puede costar todo lo que amas. Como pone aquí abajo, ambientada en un mundo imaginario, La maldición del ganador es una historia de conspiraciones, rumores, secretos y rebeliones en la que todo está en juego y en la que la verdadera apuesta consiste en conservar la cabeza o seguir al corazón. Me parece un libro precioso tanto por dentro como por fuera. Fue una de las apuestas de Plataforma Neo hace ya unos cuantos años. A ver si lo puedo encontrar. 2014. 2015 la traducción. Octubre del 2015. Este año hacen 10 años que se publicó La maldición del ganador de Mary Rutkowski y tengo que decir que es que la maquetación por dentro con... ¿Veis? Esto está así. Espero que lo podáis ver. Y luego creo que los capítulos también eran así. Sí, o sea, todo está en vertical. El número, por ejemplo, aquí está en vertical, que no parece que sea un número, pero a ver si encuentro el segundo. ¿Veis? No sé, le dio como un punto distinto. Cambiaron un poco la maquetación del libro clásico y la verdad que amé este libro. Es muy gracioso porque yo ya estaba con mi novio y de hecho me acuerdo perfectamente. O sea, sé qué pájaro es Kestrel en castellano y que es un pájaro porque cuando estaba leyendo este libro estaba tan obsesionada y no hacía más que hablarle a mi novio de él y él en un momento me dijo, ¿sabes que Kestrel es un pájaro? Y yo, ¿así? Y desde entonces yo ya sé que es un pájaro ahora mismo y por propósitos del vídeo no me voy a acordar. Pero sé que hace poco he visto un Kestrel cernícalo. O sea, un Kestrel es un cernícalo. Claro, el que vi en Toulouse es un bicho precioso. No sé por qué insisto en enseñaros la foto aquí, si la podría estar poniendo en edición, pero bueno, oye. Esto, hace poco vi uno en Toulouse y le saqué unas fotos preciosas desde súper cerca. Os pondré alguna de mis fotos, así las apreciáis vosotros también. Voy a dejar el móvil. Y bueno, pues sé que Kestrel significa cernícalo desde este libro hace 10 años. Y desde entonces soy muy pesada con el tema. Pero ya os digo, o sea, la sensación, el enganche, pero eso, la sensación de el peligro, las intrigas, todo lo que está pasando en ese gobierno. Por supuesto tenemos un gobierno opresor y tenemos una rebelión y tenemos cosas así, pero es que no os hacéis una idea del enganche que tuve yo con estos libros, tanto de lo bonitos que eran por fuera como de lo bonitos que eran por dentro. No os hacéis una idea, así que os los recomiendo muchísimo. No sé si podríais llegar a conseguirlos ahora, espero que sí. Pero si lo podéis conseguir, os recomiendo muchísimo esta trilogía. Y pasando de una trilogía que tiene 10 años a otra que tiene 15, os enseño Rubí de Kirsten Gier. Es una portada muy difícil de enseñaros porque, como podéis ver, brilla, ¿vale? Tiene como un foiling plateado de llavecitas y luego tiene una llave en rosita por aquí. Creo que ahí la veis, aunque no esté igual enfocada, pero la veis. El caso es que este libro
es ¡buah! O sea, tiene película alemana, para empezar. Os pondré igual alguna imagen por aquí. Pero este libro nos habla de personas con la habilidad de saltar en el tiempo que luego pertenecen como una especie de sociedad secreta que los entrena, bueno, personas jóvenes, adolescentes, que pertenecen a una sociedad secreta que los entrena y los prepara para saltar en el tiempo. ¡Qué maravilla! O sea, qué pedazo de historia, qué enganchada me tuvo también. Os voy a leer la sinopsis y os cuento más, como siempre. Vivir en una familia cargada de secretos no es fácil, o al menos eso es lo que piensa Gwendolyn Shepherd, y es que en su casa nada ni nadie es del todo normal. Empezando por su excéntrica tía abuela, pasando por la misteriosa Lucy, que se escapó de casa hace 17 años sin dejar rastro, y para acabar también está Charlotte, su encantadora y rabiosamente perfecta prima, quien, según parece, ha heredado un extraño gen familiar que le permitirá viajar en el tiempo. Pero un día, Gwen se encuentra de pronto en el Londres del penúltimo cambio de siglo y comprende que el mayor secreto de su familia es ella misma. Para protegerla, su madre trató de ocultarle todas las pruebas, pero en realidad ella es la última viajera en el tiempo y tiene una importante misión que cumplir. ¡Horror! Ahora Gwen está en el ojo del huracán y parece que todo el mundo tiene un montón de advertencias que hacerle. En cambio, nadie va a decirle lo más importante. Es mejor no enamorarse mientras se viaja de una época a otra, porque eso puede complicar terriblemente las cosas. El caso es que, bueno, al parecer hay como una viajera en el tiempo que es Gwen y otro viajero en el tiempo que no me acuerdo, Gideon de Villiers. Bueno, pues el caso es que Gideon y ella, bueno, a Gideon le han preparado toda su vida para ser, pues eso, saltador en el tiempo, una cosa así. Entonces le han dado muchas clases de historia, protocolo, danza y demás, pero a Gwen no. Entonces, de repente, Gwen se encuentra con que ella es la viajera en el tiempo. A ella no la han preparado, sino que han preparado a su prima, que es lo que decía aquí, a Charlotte. Le han dado las mismas clases, toca instrumentos, no sé qué, para poder saltar en el tiempo y no desentonar. Y en cambio la que puede saltar en el tiempo es Gwen. Y de repente pues nos encontramos con esa historia de la pobre Gwen que tiene que saltar en el tiempo, tiene algún objetivo que no recuerdo muy bien, pero hay cosas que recuerdo que son spoiler, así que no os voy a contar. Pero bueno, tiene que saltar en el tiempo, porque además, si no recuerdo mal, si no saltaban en el tiempo y pasaban X tiempo en el pasado, algo les pasaba en el cuerpo. Plan, se ponían malos, una cosa así. Y el caso es que toda la vida pues todo el mundo ha juntado como a Gideon con Charlotte y no sé qué, pero de repente pues se encuentra con que ella se enamora de Gideon y bueno, no os voy a contar mucho más, solo deciros que es un libro muy interesante, que creo que es el primer libro que leí que tenía saltos en el tiempo y que me encantó la historia. O sea, me parece súper original, me parece súper guay y si lo podéis acompañar de la película, top. O sea, no está nada mal hecha la película y os la recomiendo un montón. Es una historia de 3 libros y bueno, o sea, el drama, el salseo, todo increíble. Como siempre, pues bueno, historia para middle grade o adolescentes, todo lo que se hacía hace 15 años que era como muy light, no tiene smooth, no tiene spice, no tiene nada, simplemente es un adolescente que salta en el tiempo y tiene una misión. Otro libro que os quiero recomendar hoy es Después del deshielo de Adrienne Young. Creo que todavía no he leído nada de Adrienne Young, bueno, salvo este libro, vaya, ningún otro libro, pero sé que ha publicado un montón y que ha publicado un montón con la editorial Puck además, pero esta historia, con lo finita que es, me gustó mogollón y sé que tiene muchos detractores, sé que tiene mucha gente que no le gustó, pero a mí me gustó mucho. Os leo la sinopsis y después os cuento por qué. Eileen pertenece a los Askas, un clan que ancestralmente ha estado en guerra con los Rickies. Por eso a Eileen la han criado para ser una guerrera. Su vida es brutal pero sencilla, solo debe pelear para sobrevivir. Sin embargo, un día sucede lo impensado. En una batalla contra los Rickies, encuentra a alguien muy importante en su vida, a alguien que siempre creyó muerto, pero que está más vivo que nunca y la toma como prisionera. En el mundo de Eileen, la palabra seguridad parece no existir. Por eso, cuando ella comienza a adaptarse a la vida entre las frías montañas junto a los Rickies, la aldea es asaltada por otro clan totalmente despiadado y, según dicen, legendario. Esa quizás sea la única posibilidad que tenga para regresar junto a su familia, pero para lograrlo no le quedará otra opción más que confiar en el enemigo.
tal vez la única manera de sobrevivir sea la unión de dos clanes que hasta ahora nadie ha conseguido. Me gustó un montón porque trata de vikingos, porque nos habla de personas que tienen que luchar para sobrevivir. No se anda con remilgos, las batallas estaban muy bien narradas. Salió hace 7 años ya. Es una pasada. Lo rápido que pasa el tiempo. Yo lo leí prácticamente cuando salió y me parece que fue antes de ayer, y en cambio ya han sido un montón de años. Pero bueno, el caso es que este libro me parece una pasada, me parece súper chulo. Además es muy cortito, por lo tanto se puede leer de una sentada. Tiene 310 páginas. Y la verdad que esa historia de vikingos peleando y clanes legendarios y reapariciones de gente que pensaban que estaba muerta y todo eso, a mí me gusta mucho. Y sobre todo lo que tiene que ver con el norte de Europa, con Noruega, Suecia y Finlandia y demás países nórdicos, me encanta. Entonces a mí me dio en todo lo mío. Me parece una lectura muy ligerita, muy guay. Si queréis algo de fantasía, pero no un tocho de 600 páginas, sino un libro de fantasía más ligerito, me parece que es muy recomendado. Y pues fue uno de los favoritos míos cuando lo leí hace 7 años y os lo tenía que recomendar también en esta lista de recomendaciones porque sí. Otro libro que leí sin nada de hype, vaya, sin ninguna... no me va a salir la palabra. Pero bueno, el caso es que no esperaba nada de este libro y me sorprendió. O sea, no esperaba nada y me lo dio todo, que se suele decir. Y ese libro es La maldición del mar, de Xia Erso, o Xi Erso. Nos cuenta la historia de un pueblito costero. Os la voy a leer, porque es que tiene un punto. 3 jóvenes hermosas e incomprendidas llegaron al pueblo de Sparrow en 1822. 3 jóvenes hermosas e incomprendidas fueron ejecutadas por brujería un año más tarde. La vida de las 3 jóvenes se la llevó el mar. Entonces cayó una maldición sobre Sparrow y, en el aniversario de la muerte de las hermanas Swan, la historia se repite. Ellas han vuelto, con sed de venganza. ¿Quién podrá escapar de la canción del mar? Increíble. No tenía ninguna esperanza en este libro, ya os digo, no dije, bueno, lo voy a leer porque lo he comprado, porque me ha llamado la atención la sinopsis, y qué pedazo de historia. O sea, qué pedazo de historia así, con su parte misteriosa de todo, o sea, de descubrir qué les pasó a las hermanas Swan en 1822, qué está pasando otra vez en el pueblo de Sparrow, por qué está recuperándose, bueno, volviéndose a producir estas tragedias, estas cosas, muertes, asesinatos y todo, en un libro también muy finito, con sus 300 páginas también justas más o menos, 311, una más que el anterior libro, pero cargadito de una historia que no te va a permitir soltar el libro. Xia Erso ha sacado más libros también con la editorial Puck que tengo muchas ganas de leer. Uno de los que más me llama la atención es La última astrónoma, y el anterior, que es no sé qué del bosque, me llaman mogollón la atención y quiero leerlos, porque después de la pasada que fue este libro que habla sobre brujas, sobre maldiciones, sobre asesinatos, un pueblo pequeño, pues eso, todo el tema de la caza de brujas y demás, descubrir qué pasaba con las hermanas que primero asesinaron y luego qué pasa en el pueblo. Y una maravilla en formato corto, en formato súper intrigante y fácil de leer. Porque, o sea, ¿cómo no os iba a recomendar una cosa así? Además de la que poco hablo en el canal. El penúltimo libro es un libro que cuando salió fue un bombazo, y os hablo de Los ángeles caídos de Susan E. Que levante la mano el que no lo haya leído, porque hubo un momento en el que todos leímos esta saga, tanto los youtubers del momento como los que no éramos youtubers y seguíamos un poco las tendencias. Yo creo que es que lo leímos todos. 2012, hace 13 años de la publicación de este libro. Y wow, señores, o sea, nos cuenta la historia de una ciudad, bueno, de nuestro mundo, tras el apocalipsis. Y el apocalipsis, si no recuerdo mal, está provocado por los ángeles. O sea, bajan los ángeles, se cargan a todo el mundo y de repente pues todo el mundo, o sea, bueno, como os iba diciendo antes de emocionarme y darme una pausa para enterarme bien. Apocalipsis por zombies,
Ángeles del Apocalipsis. ¿Yo por qué siempre pienso que un apocalipsis tiene que tener zombies? No. En este caso, pues ha habido un apocalipsis por zombies otra vez. Ángeles. Ángeles que han bajado del cielo. Yo creo que porque va como de la mano, ¿no? Apocalipsis zombie. Pero no, apocalipsis por ángeles del apocalipsis. Ya se me hace raro decir apocalipsis, pero bueno, fin del mundo. Mejor. Y bueno, el caso es que ahora la Tierra ha estado gobernada por pandillas y bueno, es cero seguro el mundo. ¿Os imagináis un poco el mundo de The Last of Us? Pero con ángeles en vez de zombies, una cosa así. Y el caso es que unos ángeles secuestran a la hermana de nuestra protagonista y ella, pues obviamente, como es su hermana y como buena protagonista de nuestros libros de juveniles, tiene que ir a rescatarla y para ello pacta con un ángel. Tengo que deciros que este libro es más o menos de la época de Hash Hash, de Oscuros, que está por aquí arriba, pero no os lo quería recomendar porque de este creo que he hablado menos en el canal porque Oscuros fue en su momento como muy top y este fue muy top y creo que a raíz de eso es cuando yo he hablado menos de él. Pero eso, pacta con un ángel y bueno, pues poco a poco el ángel que se llama Rafi, que bueno, obviamente Rafi viene como muy de la mano de Rafael, Rafael es uno de los arcángeles, bueno, pero bueno, Rafi y Penryn, que es la protagonista, dependerán el uno del otro para sobrevivir. Ella arriesgará todo para rescatar a su hermana y él se pondrá a merced de sus más temibles enemigos para recuperar su grandeza perdida. Y bueno, pues son 3 libros. Tengo que deciros que también los devoré en su momento. Me gustó mucho. Tengo que decir que yo pasé como con esta tendencia de los vampiros a los ángeles, a los demonios. No sé, creo que fue como Crepúsculo, Medianoche y alguno más que ahora no recuerdo. Pasamos a Hash Hash, Ángeles Caídos, Cazadores de Sombras y yo creo que nos hemos quedado como en ese limbo. Creo que ya no se hace tanto de ángeles. Después de eso, Hija de Humo y Hueso, que también tiene ángeles pero tiene quimeras. Y bueno, como que la fantasía ha ido un poco por ahí y ahora nos hemos ido como a brujas, vampiros otra vez están volviendo, gárgolas y cosas así. Ahora ya como que hemos expandido un poco más, pero en su momento fue como una cosa así. Y este pertenece a la ola de pasar de los vampiros a los ángeles. Ya os digo, me gustó muchísimo, fue publicado por Océano Gran Travesía y yo creo que fue en el momento en el que Océano estaba como más top, o sea, publicando libros que se estaban viendo mucho. La Reina Roja, publicó alguno más en ese momento y luego la verdad que ha perdido como mucha fuerza, pero en su momento yo recuerdo que era como una de las editoriales más top a nivel de publicación de novedades de Estados Unidos a España. Y este es uno de ellos. Si queréis volver a leer sobre ángeles y así, os lo recomiendo mucho, pero como siempre, y estas recomendaciones todas tienen muchos años, o sea, tenéis que ir a leerlas. No tengo muy claro cómo han envejecido, yo las recuerdo con muchísimo cariño y muchísimo respeto y que me gustaron un montón, pero hace mucho que no leo estos libros y como siempre y todo, con pinzas y con cuidado, porque pueden, con cuidado me refiero, no que sea nada peligroso, pero pueden tener cosas que en su momento todos normalizábamos hace 15 años y que hoy en día nos hemos dado cuenta de que eso es muy malo, es muy tóxico, es muy lo que sea y ya no se habla de esas cosas en los libros. Pero en su momento, pues sí, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? En su momento nos encantaban los malotes, los ángeles caídos, el vampiro traumatizado y todo eso. Así que bueno, yo os recomiendo estos libros, pero siempre eso, con cuidado porque la mentalidad en la que se escribió este libro y la libertad de expresión y bueno, muchas otras cosas no es la misma que ahora. Y en ese momento se publicaban cosas que ahora dirías, madre mía, ¿cómo esto se ha podido publicar? Pero yo os recomiendo mucho porque ya os digo, es una distopía pero de ángeles. ¿Y qué os he dicho antes? Que es uno de mis géneros favoritos. Y el último libro que os voy a recomendar en este vídeo es Nieve como cenizas de Sarah Rush. Este libro lo había visto yo por internet cuando se publicó, lo había visto un montón, lo quería leer y en cuanto del Nuevo Extremo dijo que lo iba a publicar, que ya no sé ni si existe esa editorial, pero bueno, en cuanto dijo que lo iba a publicar, 2014, o sea, hace 11 años de eso.
Yo dije, sí, voy a por ello, quiero leerlo. Nos cuenta la historia de una chica que, bueno, empiezo. Os lo leo, como anteriormente. Hace 16 años, un grupo de 8 inverneños consiguió escapar de la derrota de su reino. El relicario que contiene la magia de invierno fue partido y ellos apenas pueden sobrevivir. 2 jóvenes, una huérfana y el futuro rey, se entrenan para luchar contra la magia oscura de Angra. Meira, que es la joven, la huérfana, está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar el relicario. Su deseo es convertirse en guerrera y liberar a los inverneños, esclavizados de su opresor. Pero el destino tiene otros planes, y no solo tiene que pelear contra el enemigo, sino también contra sus sentimientos y animarse a creer en ella misma y en sus sueños. Tiene post-its increíble porque es de un momento en el que yo no anotaba los libros, pero de vez en cuando de repente decía, ¡ay, qué frase más chula! Y ponía un post-it, pero ni subrayado ni leches, o sea, ahí podéis ver que pongo un post-it pero no subrayo. Así que tendría que volver a leer este libro para saber qué es lo que subrayé o qué es lo que quería subrayar en ese momento, pero este libro yo lo leí, bueno, pone 2015, editorial del Nuevo Extremo. Bueno, abril de 2016. Yo leí este libro cuando acababa de abrirme el canal, básicamente. O sea, en breves vamos a hacer 10 años en el canal, 10 años en YouTube, y tengo que decir que eso, que yo lo leí cuando acababa más o menos de abrirme el canal. Bueno, casi un año de abrirme el canal. Así que es probable que haya una reseña en el canal hablando de este libro, pero ¿qué os voy a decir? O sea, me trae tantos recuerdos, me gustó tantísimo la saga. Ahora no recuerdo mucho de ella, pero sé que en su momento me flipó y quería leer más de Sarah Rush. O sea, fue uno de los libros que más me han gustado y a veces no acordarme de lo que trata un libro significa que me gustó tanto que lo leí tan rápido que no he retenido nada. Sé que es como raro, pero me ha pasado más de una vez. En libros que igual he leído en 24 horas, libros que no he podido soltar y así, me ha pasado que después me he dado cuenta de que de lo mucho que me ha gustado y de lo enganchada que me tenía, después no me acuerdo de nada. O sea, como que paso volando por las páginas y no reteniendo. Pero tengo que decir que me gustó mucho, que está la trilogía publicada completa en España y que os recomiendo mucho este libro también porque fue uno que marcó mi caminar en este mundillo de la booktube, lectura y todo esto. Y bueno, Bookitters, ha quedado un vídeo larguísimo. Yo dije que los miércoles iba a grabar vídeos más cortos, pero es que había pensado que iba a ser un vídeo corto de verdad y luego me he animado a recomendaros libros y ha acabado siendo muy largo. Así que para no hacerlo más largo vamos a tener una despedida corta. Como siempre tenéis mis redes sociales en la cajita de la descripción, que tengo absolutamente de todo, por si os apetece seguirme por allí. Ponedme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, si lo habéis leído cuando salió o si os ha llamado la atención ahora, si lo queréis leer, porque me intriga mogollón. O sea, quiero saber si vosotros también, como yo, erais de los que leyeron en su momento todos estos libros y estaban súper enganchados, o si no, si sois más jovencitos, no sabíais la existencia de estos libros y ahora os han llamado la atención pues los ángeles, las distopías o lo que sea de los libros que os he recomendado. Me interesa mucho saberlo, ponedmelo en comentarios y podemos empezar a hablar un poquito por allí también. Además, ahora en pantalla aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito ya, un par de vídeos por si no os habéis visto y os apetece seguir un ratito más por el canal. Acordaos de darle a la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, aunque nos vemos por estos lares los miércoles y los domingos a las 8 de la tarde, hora española. Yo me despido aquí de vosotros, pero nosotros nos vemos este domingo con la charla del mes. ¡Agur!